Hay por lo menos dos formas de presentar a Joan Garcés, valenciano, español. Una es decir que fue asesor nada menos que de Salvador Allende, hasta el golpe en Chile del 11 de septiembre de 1973. Y la otra, uno de los constructores, uno de los arquitectos de la acusación que terminó con la prisión en aquel momento en Londres de Augusto Pinochet y quiso avanzar la justicia internacional. Joan Garcés, gracias por el diálogo con Sostiene Granovsky. Yo quisiera saber, supongo que la pregunta sobre cómo era Allende es una pregunta repetida en la vida de Joan Garcés. Pero para el que fue su asesor político, ¿cómo era no solo como persona, cómo era como político, cómo era como negociador? ¿Cómo combinaba el mundo de la utopía con el mundo de la realidad, Salvador Allende? Como político, ministro de Estado, durante 40 años fue miembro de la Cámara de Diputados, senador, presidente del Senado, 4 veces candidato a la presidencia de la República, 40 años por consiguiente de experiencia, conocía al país de una forma singular, había sido elegido senador por sucesivamente todas las circunscripciones, desde el norte hasta el sur. Como político igualmente un hombre hábil, pero al mismo tiempo con convicciones muy profundas, de manera que era capaz de articular y de compatibilizar la flexibilidad en política con la sinceridad y la coincidencia entre lo que decía y lo que hacía. Y en las relaciones personales, yo diría que lo que le caracterizaba era, frente a los poderosos, a los grandes, una posición muy firme y en cambio una gran sencillez natural cuando trataba con los trabajadores y con la gente modesta, pero nada de ficticio, sino digamos que se encontraba en su propio elemento. Y en cuanto a utopismo, no creo que sea, digamos, tendría que ser el utopismo en el sentido de la búsqueda de algo por lo cual uno se mueve, pero era muy realista. Muy realista, y eso se vio en el gobierno, en las tensiones internas, en las discrepancias inevitables en un gobierno de coalición de distintos partidos, y el tiempo posteriormente le ha dado la razón. Las posiciones que lo sostuvo, por ejemplo, de que en Chile la lucha armada no tenía ninguna posibilidad y que el desarrollo hacia el socialismo tenía que hacerse a través de mecanismos democráticos y de una creciente participación popular, pues el tiempo le ha dado la razón, no había otra vía, o era esa o no había otra. Algunos decían en aquel momento y años después exactamente lo contrario, que el golpe en Chile era la demostración de que no se podía llegar al socialismo por la vía pacífica. Y yo esa tesis y esa afirmación la he escuchado muchas veces, y bueno, a posteriori es relativamente fácil reconstruir los hechos y decir, puesto que terminaron así, fatalmente tenían que terminar así. Uno, en la medida que ha estado, y eso le puede ocurrir a cualquiera, en la reconstrucción de secuencias, sabe que el resultado final es una combinación de factores múltiples que se han combinado de una forma determinada, pero que hubieran podido combinarse de otra manera y por consiguiente dar un desenlace diferente. El golpe del 73 es el resultado de dos factores fundamentalmente. El primero, la voluntad del gobierno republicano en Estados Unidos de la época, el de Nixon y el de Kissinger, de destruir un proceso revolucionario que combinaba la voluntad democrática, la práctica democrática y participativa de la sociedad en el gobierno, con unas transformaciones sociales y económicas de superación del sistema capitalista. Estamos en los años 70, en Guerra Fría,
en que la propaganda de Estados Unidos, digamos, era asociar socialismo y dictadura, socialismo y estalinismo. Entonces, en un país el socialismo significara más democracia, más participación, le rompía los esquemas ideológicos y además era seguido muy de cerca por otros países, en América Latina, por supuesto, pero también en Europa, en países de la OTAN. Italia. En Italia, en Francia, en la propia España, que ya estaba viviendo las postrimerías de la dictadura franquista, el problema en Portugal, donde influyó sin duda en la revolución pacífica del 74, acabó con el sistema fascista en Portugal. De modo que Kissinger, sus biógrafos dicen que está más angustiado por lo que pasaba en Chile, por la posibilidad de que se consolidara el proceso revolucionario en Chile, que por lo que ocurría en países mucho más, digamos, poderosos o influyentes en la vida internacional. Y decidieron hacer un escarmiento sobre el pequeño país Chile para que otros, particularmente en Europa Occidental, también en América Latina, entendieran que los norteamericanos no iban a quedarse cruzados de brazos frente a un país que intentara autonomizarse de la hegemonía que existía, que se daba en aquel momento, que buscara lo que en los años 70 se llamaba el no alineamiento con las potencias hegemónicas del momento, que eran dos, la Unión Soviética y Estados Unidos, con una visión latinoamericanista de mayor integración, de rechazo al bloqueo de Cuba y a la exclusión de Cuba de las relaciones con los otros países latinoamericanos, de reconocimiento, de rechazo en la práctica de lo que la dictadura de Onganía llamaba las fronteras ideológicas. El gobierno de Allende lo decía abiertamente: no aceptamos que nos impongan esas fronteras ideológicas, y la prueba está en que el primer país de América Latina que reconoció a la China popular fue el gobierno de Allende. Y dentro del país, pues, libertad de prensa absoluta, si usted estuvo por allí, no había ningún preso político en la cárcel, y el nivel de acceso a la educación y a la cultura no había tenido nunca nada comparable. De forma que el factor primero es ese, la voluntad norteamericana de destruir ese proceso democrático revolucionario. Y el segundo ya es digamos, de rango jerárquico menos importante, algunas concepciones estratégicas y tácticas dentro de la coalición de gobierno de la Unidad Popular que estuvieron equivocadas. Y así lo dije durante el proceso y así lo continúo diciendo ahora. Por ejemplo, la falta de una política de defensa que se correspondiera con el proceso histórico y de movilización social que estaba conociendo el país. Y eso finalmente costó caro. Joan, ¿cómo llega un joven valenciano de 24 o 25 años, ¿no es cierto?, a contactarse, a ser asesor y a trabajar con un político experimentado que ya pasaba los 60? Son el azar y la necesidad, dijo un filósofo francés. En los años 60 yo preparé mi tesis doctoral sobre Chile en la Universidad de París, en Sciences Po, y sostuve mi tesis en la Sorbona, en el Salón Richelieu, el día más o menos, la primera semana de julio de 1970, y la conclusión de mi tesis, que llamó la atención del tribunal, el tribunal lo presidía Celso Furtado, un economista que había sido ministro de planificación de João Goulart, el presidente de Brasil. Y lo que les interesaba al tribunal era cómo llegaba yo a la conclusión en mi tesis de que en 2 meses más las elecciones presidenciales de Chile las iba a ganar el candidato, las podía ganar el candidato de la Unidad Popular. Y yo había estado preparando esa tesis en Chile el año 68, traía amistad, entre otras personas, con el entonces presidente del Senado, Salvador Allende, conocía mis análisis, coincidíamos en muchos enfoques, y me invitó a incorporarme a su campaña electoral a la presidencia, de forma que
una semana después de defender esa tesis en la Sorbona, estaba en su casa en Santiago de Chile, interviniendo como sociólogo político, como politólogo, en la fase final de la campaña presidencial. Bueno, ganamos y después seguí trabajando directamente con él en un proceso que era realmente fascinante, ver todo un pueblo, un proyecto nacional que se desarrollaba en una gran alegría, en una gran generosidad, solidaridad, algo que lamentablemente hoy no existe. El golpe militar destruyó el alma de la democracia y de la República de Chile. ¿Alguna vez quien en ese momento estaba en la Corporación del Cobre, en el gobierno de elegidas Allende, Jorge Arrate, democráticamente por el pueblo chileno, Argentina, se inicia así sobre esa alegría, un crucial periodo dijo, en el devenir de nuestra nación. Santiago de Chile no es como Buenos Aires. De allí que esta noche Los obreros de Santiago de Chile, los rotos, los pobres chilenos, no solían marchar por las calles de Santiago. El día que marcharon alegres por las calles de Santiago, yo dije, decía Arrate, esta nos la van a cobrar. No comparto en absoluto ese enfoque. No lo comparto en absoluto. Cuando yo llegué a Chile por primera vez en el 68, me dijeron que allí el movimiento popular no era un movimiento marxista-leninista, sino marchista-leninista, en el sentido que estaba acostumbrado a las grandes movilizaciones y las marchas. Constantemente había marchas, de forma que las hubo durante muchas décadas y años antes del 70 y las continuaba habiendo durante el gobierno. Esas marchas eran marchas en favor de una política determinada o de protesta por algo, pero en el caso durante el gobierno popular eran marchas muy alegres, yo lo recuerdo perfectamente. Y bueno, ya digo que a posteriori se puede reconstruir la historia y hacer las reflexiones que usted quiera, pero yo no comparto ni ese análisis en absoluto. De ninguna de las maneras. Las cosas, el proceso fue un proceso dinámico, optimista, en la acción y en los métodos y en los objetivos. Y no se puede eclipsar eso por el hecho de que un día haya una traición por la espalda y que el jefe de la protección militar del gobierno sorprende y desarma al gobierno y lo asesina. Bueno, ese es un final que no estaba escrito. El propio autor del golpe, en un libro que publicó después, escribe que él no hubiera podido dar el golpe si una semana antes 3 generales claves con mando de tropa en Santiago no hubieran dimitido. Dimitieron sin ellos mismos saberlo 48 horas antes. Es un puro azar. Esos 3 generales que eran constitucionalistas no dimiten y el Pinochet no hubiera podido dar el golpe. Lo dice él mismo, hasta tal punto el desenlace final, que fue así, obedeció a unas circunstancias que no eran fatalmente la combinación que se produjo. ¿Cómo fue el día del golpe, el recuerdo? El proceso era un proceso democrático. El presidente fue elegido en votación directa, como no tuvo la mayoría absoluta, de acuerdo con la Constitución, las 2 primeras mayorías tenían que ser elegidas en el Congreso Pleno, que optó por la primera mayoría, que era el presidente, la de Allende, y así fue presidente. Y en el transcurso de los 3 años hubo las elecciones que estaban previstas. En las municipales del 71 obtuvo 50%, en las parlamentarias de marzo del 73 el 44%, y desde el año 72 se había estado elaborando en el gobierno un proyecto de constitución, de actualización del sistema jurídico a los cambios sociales y económicos que se estaban produciendo. Y el 11 de septiembre del 73 era el día en que el presidente iba a convocar un referéndum en el que iba a proponer
ese cambio institucional que lo contraponía a las propuestas en sentido contrario que venían del Congreso, que estaba en manos de la oposición. Y de hecho la fecha de la insurrección militar se adelantó para evitar que el país supiera que era llamado a las urnas para todos los ciudadanos democráticamente elegir el futuro que querían para el país. Y todavía ahora, más de 40 años después, la convocatoria del referéndum el día 11 de septiembre ha venido siendo sistemáticamente silenciada por la derecha chilena. Y este era, por consiguiente, lo que estaba previsto para el día 11. Lo que ocurrió fue otra cosa, fue la traición. El gobierno veía a unos generales que estaban conspirando, pasó a retiro unos 4 meses anteriores a más de 5 generales, de los que tenían la prueba de que estaban conspirando, pero esas pruebas de la conspiración se las daban precisamente los generales leales. Y el golpe se desarrolló de la forma que se desarrolló porque se dio desde la espalda. Dejó al gobierno sin ninguna protección y en ese momento, pues es conocido, el presidente asumió, digamos, su papel de defensor del sistema democrático, legal y constitucional del país. Se negó a aceptar el avión que le ofrecían los golpistas y combatió hasta el último momento haciendo frente al amotinamiento. La muerte de Allende es una muerte romántica en el sentido, obviamente no hablo de amoroso, sino de encarnar la historia. No tiene nada de romanticismo. Como decía, cuando la noche anterior estuve trabajando con él hasta la 1:30 de la madrugada, junto con el ministro de Defensa, Orlando Letelier, y el ministro del Interior, Carlos Briones, y el director de la Televisión Nacional, Augusto Olivares, preparando con el presidente el mensaje a la nación. Por consiguiente, digamos, su ánimo, su proyecto para el día 11 era la convocatoria, el anuncio público de ese referéndum. Cuando él ingresa en la Moneda, al Palacio Presidencial, poco después de las 7:30 de la mañana, ingresa con 2 informaciones. La que le da al alto mando de Carabineros, que es leal al gobierno, diciendo que se ha amotinado la marinería en el puerto de Valparaíso, una información. Y la otra, el jefe de la guarnición y de la segunda división con sede en Santiago, que le dice que el ejército es legal al gobierno y que va a enviar tropas a Valparaíso a sofocar el amotinamiento de la Marina. Con esa información él ingresa en el Palacio Presidencial. Por consiguiente, en el transcurso de la hora que siguió, las circunstancias militares en el seno de Carabineros y del ejército cambiaron. Y cuando observó ese cambio, pues es cuando él decide hacer frente a la situación, que eso es después de las 9 de la mañana. Es decir, son decisiones suyas que se van dando a medida que los acontecimientos se están produciendo. No hay nada previsto, no hay nada predestinado, por consiguiente, de romanticismo en absoluto. Es puro realismo y de sentido de la responsabilidad y, como él decía, de la dignidad del cargo. El mensaje que habían preparado obviamente no tiene nada que ver, supongo yo, o sí, con el mensaje final, el famoso mensaje final de Allende por radio. Siempre asombra, cuando uno lo escucha, que alguien en esa circunstancia pueda haber improvisado con tanta claridad, con tanta emotividad y con tanto sentido histórico. Yo estaba presente en el momento de esa locución por radio. Le puedo explicar el escenario. Palacio Presidencial, despacho del presidente, con las ventanas cerradas, como un reflejo instintivo de pensar que bueno, si las ventanas están cerradas las balas no van a entrar o algo semejante, la luz eléctrica prendida,
las 9 de la mañana aproximadamente, y un teléfono que le comunicaba directamente con una emisora de radio. Desde el primer día previó la posibilidad de una situación de emergencia y previó 3 teléfonos que le comunicaban directamente con 3 emisoras de radio. Intentó una, estaba bombardeada, intentó la segunda, estaba bombardeada, y la tercera estaba todavía libre. Y ahí improvisó esa locución absolutamente, digamos, sentado en su escritorio, sin ninguna nota, sin ninguna previa preparación. Era algo, eso sí que es espontáneo y directo, era muy emocionante. La docena de personas que estábamos allí, había un silencio absoluto mientras estaba haciendo esa locución, porque nos dábamos cuenta de la trascendencia que tenía lo que estaba diciendo, ¿no? Y el gesto y lo que significaba esa locución, que era decir: yo voy a combatir hasta las últimas, ¿no? Joan Garcés, muchas gracias. Joan Garcés con nosotros, asesor del presidente democrático chileno Salvador Allende. Y nunca más apropiadas las palabras de Lula con las que siempre cerramos, sostiene Granovsky: la democracia es movimiento perpetuo y no hay pacto de silencio posible. Gracias.